La Amazonía boliviana es un hogar de diversas culturas indígenas, cada una con sus propias cosmovisiones y tradiciones únicas. A continuación les presento algunas de estas culturas: Araona, Bauré, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chacobo, Eseja y Tunama. Para estos pueblos la naturaleza es sagrada y tiene un papel en sus culturas, tradiciones, costumbres y en su arte. La selva que tiene les proporciona recursos, medicina y la espiritualidad. También es muy importante destacar que cada uno de estos pueblos tiene su propia lengua y es fundamental respetar y proteger su identidad y sus derechos de cada uno de estos. Araona, una nación casi extinta. Los Araona fueron perseguidos y esclavizados en la época de la explotación de la goma. Los que escaparon vivieron como nómadas escondiéndose en sus montes hasta 1960. Las pocas familias sobrevivientes habitan en Puerto Araona, Ixiamas, al norte de La Paz. Su principal actividad es la recolección de almendra amazónica, que es transportada por río hasta Riberalta en el Beni, aunque también se dedican a la caza, la pesca. ¿Por qué? Porque ellos viven de lo que es el bosque, recolectando fruta, de lo que viene a ser la pesca de la orilla del río Mamure. Es subsistencia. Los Araona son buenos cazadores y creen en los espíritus tutelares de los montes y de los ríos. Por la lengua y otras expresiones culturales se relacionan con los Eseja que habitan en La Paz, Beni y Pando. Su idioma que ellos hablan es el Tacana, tienen ese idioma lingüístico, es de un difícil acceso. El lugar por donde ustedes pueden llegar a visitar el pueblo indígena de Araona es por vía aérea, es decir, en avioneta desde Riberalta, o también lo pueden hacer por el río Mamure, que viene a ser el acceso que tiene este pueblo indígena. Es una población étnica. Son aproximadamente de 4.750 baures. Habitan en los departamentos de Beni y Santa Cruz, en las áreas de Machuco, Baure y también a los alrededores superiores del río Mamure. Los habitantes de Baure son hablantes, son todos bilingües. El idioma dominante en la región es de acuerdo con el censo realizado por el equipo del proyecto en el año 2006, donde 56 personas afirman tener un conocimiento activo del idioma, de lo cual 17 pueden considerarse que hablan con fluidez, pero son más de 70 años que tienen estas personas. Es así que esta región étnica se caracteriza con el idioma del arawak. La nación canichana está ubicada en el municipio de San Javier, en la provincia cercado del departamento del Beni. El pueblo se llama San Pedro Nuevo. Otras comunidades son Tejería, Bambuses, Villa Chica y Toboso. La vía de acceso a estas comunidades se realiza por vía terrestre. La entrada y la salida a San Pedro Nuevo, Tejería, Villa Chica y Bambuses es posible durante la época seca, de mayo a octubre, con regularidad. De diciembre a abril los caminos están inundados completamente. Mediante el río Mamoré, se conectan en época de lluvias las comunidades de Tejería y Bambuses. Su reputación como guerreros feroces resonó en toda la Amazonía. Maestros de la guerra en la selva, defendieron su territorio. En tiempos de la colonia y durante la extracción de la goma, los canichana fueron trasladadas 2 veces por inundaciones, epidemias de viruela e incendios, hasta ubicarse a finales del siglo XVII en su lugar actual. Debido a su posición central, esta misión llegó a ser la más próspera de todas las misiones jesuitas. Sin embargo, a raíz de la expulsión de los jesuitas de Mojo entre 1767 y 1769, la misión declinó rápidamente y muchos canichanas volvieron a dispersarse por la selva. Durante la República, San Pedro y las demás comunidades canichanas formaron parte inicialmente de la gran provincia de Mojo del departamento de Santa Cruz. Más adelante, en 1842, se creó el departamento del Beni, el cual dichas comunidades siguen perteneciendo en la actualidad. En la época de las misiones se fundó San Pedro de Canichanas, que tuvo gran importancia por la fundición de campanas para las iglesias. La lengua canichana. Que los canichanas nunca quisieron mezclar su sangre con ninguna otra raza. Han sido sumamente rebeldes,
cura que iba porque en distintas ¿cómo se llama? Tribus querían ir a ellos a amansar, ¿no? A tanta clase de indios, pero los canichanas no querían. El que iba no salía más nunca. Y como comían, eran carnívoros, cazaban, era gente que cazaban para mantenerse. De ahí proviene la palabra canichana. Eran carnívoros y comían gente. Todo eso habla en la historia. Canichana, una familia lingüística aislada, portaba generaciones de historia. La vida diaria canichana está ligada a la tierra. El maíz, la yuca y los plátanos forman la base de esa con creencias indígenas en festivales vibrantes. Estas celebraciones son historia viviente, manteniendo viva la identidad canichana. Y la festividad honran a sus ancestros. Hoy, los canichana luchan por sus derechos, la tierra y la preservación cultural. En lo profundo de la Amazonía boliviana, el pueblo cabineño... Vivimos en los departamentos de Beni y Pando. Nuestras principales comunidades son Misión Cabinas, Carmen Alto, Buen Destino y Galilea. Pertenecen a la familia sociolingüística Tacana. Antes de la llegada de los misioneros, veneraban a los espíritus del monte y de las aguas. Todos los animales representaban un ser sobrenatural. Sus creencias, la agricultura, Los Esejas y los Toromonas, quienes incluso nos atacaban estando dentro de las misiones. La primera misión en la que nos asentaron los sacerdotes fue Misión Esmeralda. En el siglo XIX, la misión se trasladó a las cercanías del río Beni, tomando el nombre de Misión Cabinas. Este traslado fue para protegernos de nuestros enemigos. Durante este tiempo, los curas nos utilizaron como mano de obra en forma de esclavos para extraer goma. Las condiciones de trabajo y la epidemia de sarampión hicieron que muchos cabineños murieran. En los 90, se unieron al activismo indígena, exigiendo derechos territoriales. Su perseverancia llevó al Segurada, se dedicaron al resurgimiento cultural, reclamando tradiciones para la próxima generación. Casi no existe información sobre esta nación. La supresión pasada la ha puesto en peligro. Sin embargo, enseñando a los niños su lengua ancestral. Preservar el idioma. Es el siguiente: A, Ba, Cha, Da, Bella, E, I, Ja, Ta, Tawa, Ya, Ma, Na, Ña, Pa, Ra, Sa, Sha, Ta, Tetsa, Teya, U, Wa, Ya. En Cabinel, Pilleba. Números. Número 1 es Peaya. Número 2, Beta. Número 3, Kimisha. Número 4, Pushi. Número 5, Pichica. Número 6, Shukuta. Número 7, Pacarucu. Número 8, Kimisakaruku. Número 9, Puscurucu. Número 10, Tunca. Número 11, Peaya, Tunca, Peaya y Aracana. O sea que así, Peaya, Tunca, Peaya y Aracana. Así a continuación. Hoy hablaremos sobre la cultura Cayubaba y los puntos claves. Los Cayubabas son un pueblo indígena de la Amazonía boliviana, asentado principalmente en la exaltación, quedado en Beni. Su cultura, aunque rica en agricultura, como por ejemplo el maíz, la yuca, así también se dedicaban a la pesca y a la artesanía, han sido fuertemente influenciada por la evangelización y la convivencia con otras sociedades. Originalmente su idioma era aislado y está en peligro de extinción, hablando hoy por pocos ancianos. Socialmente se organizaban en parcialidades, pero ahora prevalece la familia nuclear. Aunque han adaptado prácticas católicas, mantienen su
tradiciones y un profundo respeto por la naturaleza. Actualmente enfrentan el desafío de preservar su identidad cultural debido a la migración y a la pérdida de su lenguaje, poniendo a riesgo su rica herencia. La cultura Chacobo. Son un pueblo indígena que vive en la selva de Bolivia, en el departamento de Beni. Ante ellos, siempre se movían de un lugar a otro buscando comida, cazando animales, pescando y recogiendo frutas, pero desde hace unos 70 años se quedaron a vivir en lugares fijos. Ellos hablan su propia lengua, que también se llama Chacobo, y es importante para ellos. Para vivir, siembran plantas como yuca, maíz y siguen cazando y pescando. Las mujeres de Chacobo son muy buenas haciendo cosas con sus manos, como hamacas. Para los chacobos, la naturaleza es muy importante. Creen que hay espíritus en la selva y se ayudan mucho entre ellos. Hoy buscan proteger su idioma y sus tierras para que su forma de vida no desaparezca. Son como los cuidadores de la selva boliviana. Los Esejas. A los Eseja se los llama gente del río, porque viven en contacto permanente con el líquido elemento, como medio de vida y de sustento. Los Eseja se encuentran ubicados en la ecorregión amazónica norte, en los departamentos de Pando, La Paz y Beni, en las provincias Madre de Dios, Bacadíes e Iturralde, municipios de Gonzalo Moreno, San Buenaventura. Son principales núcleos de asentamiento Portachuelo Alto, Portachuelo Bajo e Yoquibo. Durante el siglo XV, los Esejas sufrieron la presión de los incas, lo que les obligó a desplazarse desde la región de Ceja de Selva hacia las planicies de la Selva Baja. Durante el auge de la goma, solamente algunos tuvieron contacto con las actividades de la extracción de la goma. La mayoría se retiraron a las cabeceras de los ríos para evitar el contacto con la zona gomera. Aún así, los contactos esporádicos causaron la muerte de gran parte de la población. A partir de 1940 ingresaron las primeras asociaciones evangelistas que influyeron en sus concepciones espirituales. A principios del siglo XX, los Eseja se dividieron en grupos: los Baguaja del río Tambopata, los Sonenes del río Jit y del Madre de Dios, los Equijati, que se encuentran cerca de Riberalta, un pueblo principal es Portachuelo Bajo, y los Epahuatewe, cercanos a Rurrenabaque, el pueblo principal es Yoquibo. Algunos autores sostienen que existen Esejas sin contacto en el Parque Madidi. Nama se encuentra ubicado en el departamento del Beni, provincia Itenes, primera y segunda sección municipal. En algunas comunidades se puede entender y hablar palabras sueltas. Lamentablemente, no se conocen hablantes monolingües de esta lengua. La mayoría de los hablantes son ancianos. Las y los abuelos son los portadores de la lengua y la cultura de su pueblo. Por lo mismo, ellos se encargan de transmitir de forma oral su lengua y así su cultura a las y los niños del pueblo. La organización del pueblo Itonama se establece en comunidades, asentamientos indígenas itonamas, así como dentro del área urbana de Magdalena. Valores: la convivencia familiar. El sistema normativo del pueblo indígena Itonama, antes de las misiones, estaba constituido por mitos y cuentos.
cuya reflexión cargaba un régimen de castigo a las malas conductas protagonizadas por los individuos indígenas dentro de su sociedad. La filosofía de los Itonama es muy amplia, ya que tienen un elevado sentimiento espiritual y religioso. Sus principios son bastante amplios y ven las cosas y el mundo de acuerdo a sus creencias. La filosofía de los Itonama es muy amplia, ya que tienen un elevado sentimiento espiritual y religioso. Sus principios son bastante amplios y ven las cosas y el mundo de acuerdo a sus creencias. Fiestas y celebraciones. La recreación y las celebraciones tradicionales de la cultura del pueblo Itonama se relacionan con el calendario festivo y ritual, que es la base de la expresión de la religión y creencias de los Itonamas, en el cual se manifiesta un sincretismo producto de la culturación e influencia religiosa. Las etnias amazónicas boliviana es un territorio en diversidad cultural y natural donde conviven numerosos pueblos indígenas con sus propias identidades, lenguas y tradiciones. Es importante destacar que cada uno de estos pueblos tiene una cosmovisión única, una profunda conexión con la naturaleza, lo que se refleja en sus prácticas tradicionales y su relación con el medio ambiente. Sin embargo, también enfrentan desafíos significativos como la deforestación, la explotación de recursos naturales y la pérdida de su territorio ancestral. También es fundamental respetar y proteger la identidad y los derechos de estos pueblos indígenas.